Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Manu Hernández. Y esto es Finanzas.com al cierre del 28 de septiembre. Inversores, muy bienvenidos, Sergio. Hoy os estábamos esperando. Sergio, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Gracias por reincidir. Muchas gracias, un placer. Sergio Ávila es analista de IG. Estamos en la semana que cierra el trimestre. También nos dice Codina, nuestro director de análisis, que estamos en los peores días estacionales del año y además que acaban 22 y los años que acaban en par también son un desastre, y el ciclo presidencial que tampoco acompaña. Pero una vez superemos el mes, o sea, a partir del viernes, abrimos ya trimestre. Y algo en lo que están, Sergio, no sé qué opinas, es por lo que te voy a preguntar, algo que están señalando todos los analistas que están pasando por Finanzas.com, es que a pesar de que sea el último trimestre con los movimientos fiscales que habrá de entrada de dinero y demás, todo el mundo apunta a que es momento de quedarse en liquidez. Y liquidez con calma, con holgura y confortabilidad, porque no, hay gente que no ve momento de entrada hasta marzo incluso. No sé cuál es tu sentimiento, Sergio, con esto, teniendo en cuenta que sueles operar en un plazo un poquito más corto que los analistas que vienen a Finanzas.com, al menos los que han pasado en este arranque de temporada. Bueno, el sentimiento general, efectivamente, como bien dices, es bastante negativo, ¿no? Uh-huh. Habíamos tenido un rebote previo al último dato de inflación que se publicó en Estados Unidos. Los inversores empezaban a tratar de anticipar, ¿no?, que era probable que la Reserva Federal pudiera poner freno a esa subida agresiva de tipos de interés que estaba realizando. Pero, sin embargo, se publicó ese dato de inflación en el que se esperaba un 8,1%, se publicó un 8,3%, que había sido mejor, ¿no?, que el dato anterior, pero que cambiaba un poco la perspectiva de todo el mundo, en el sentido de que se volvía a pensar que esa inflación iba a ser pegajosa, ¿no?, que se iba a mantener durante más tiempo y que esto iba a obligar a la Reserva Federal a ser más agresiva en la subida de tipos de interés, al menos durante más tiempo, ¿no? Eso ha provocado que efectivamente la FED haya subido los tipos esos 75 puntos básicos y se espera que haya subidas medio punto más de lo que inicialmente se esperaba de aquí a final de año. Entonces, en este entorno, hemos visto efectivamente que la rentabilidad de los bonos, el bono americano de 10 años, ha superado el 3,5%, que era una zona muy importante, una zona de resistencia. Y a partir de aquí es cierto que el bono americano de 10 años está proyectando que en el medio plazo podamos ver mayores subidas de rentabilidad, al menos hacia el entorno del 4,3%, ¿no? Coincidiendo con esa posibilidad de que la FED suba los tipos hasta el 4%, 4,5%, ¿no? Entonces, en ese entorno es evidente, ¿no?, que tenemos una disminución de liquidez del mercado. Los bonos están cayendo en precio ya desde hace tiempo, como sabemos, ¿no?, y están aumentando la rentabilidad. Tenemos tanto el bono americano de 10 años como los bonos europeos, como los bonos CEF, como los bonos de alto rendimiento, cayendo en precio y aumentando en rentabilidad. Lo que nos indica, este sería el canario en la mina, ¿no?, que nos indica que efectivamente ahí tenemos reducción de liquidez del mercado. Eso por un lado, lo cual nos indica que efectivamente ya puede ser también que los bonos empiecen a tener una rentabilidad lo suficientemente importante como para ser un sustitutivo real de las bolsas. Sin embargo, es cierto que a nivel general llevamos cayendo llevamos en un rango lateral, por así decirlo, ¿no?, dentro de una tendencia bajista en el S&P 500 desde abril de este año. Y tenemos la parte alta del rango en los 4.300, parte baja en los 3.600 puntos. Nos estamos acercando a esos 3.600 puntos y además lo estamos haciendo en un momento en el que la amplitud de mercado se ha deteriorado mucho. Esas caídas recientes que hemos tenido después de ese dato de inflación han hecho que tengamos a lo que es la línea avance-descenso, que nos indica cuál número de valores que suben y número de valores que bajan dentro del NYSE, ¿no?, del New York Stock Exchange, cerca de mínimos ya. Esto normalmente suele ser un indicador de que el mercado está bastante sobrevendido, al menos en el corto plazo, ¿no?, y que a partir de ahí, simplemente por esa sobreventa, porque todo el mundo está posicionado a un corto, esos cierres de cortos puedan provocar un short squeeze, ¿no?, y que provoquen una concatenación de compras y que de ahí podamos ver algún rebote. Otro de los factores que podrían provocar algún rebote serían que en plena temporada de resultados, hay alguna sorpresa positiva. ¿Serían aprovechables estos rebotes, Sergio? Son difíciles. Son difíciles. Son difíciles de aprovechar porque realmente,
el S&P está en 3.600, yo no creo que pudiera subir mucho más del 3.900, de 1.950 en el rebote. Con lo cual, la probabilidad de coger esos son 300 puntos, no está nada mal, pero no es fácil, ¿no?, cogerlos. Y bueno, incluso si sentásemos hoy, pusiéramos ese objetivo, en el índice sería más sencillo que si nos vamos a acciones individuales, ¿no? En cuanto a acciones individuales, lo que yo me estoy dando cuenta es que los sectores que lo estaban haciendo muy bien y que habían aguantado bien el temporal, que eran los sectores como el de, bueno, los sectores defensivos particularmente, sectores como el de utilities, lo venía haciendo muy bien, con esas perspectivas de que la Fed iba a tener ese tope de subida de tipos y que además en un periodo de crisis económica pues mantienen estables los ingresos y que a partir de ahí lo podrían hacer bien. Hemos visto que bueno, ahora con ese último dato de inflación pues han entrado en una fase correctiva fuerte, por lo tanto hay que esperar a ver si se genera suelo y que no pierdan soportes relevantes, ¿no? Antes de plantear que pueda ser un sector a tener en cuenta. Otro de los sectores que lo estaban haciendo bien era el sector energético, ¿no?, de las compañías petroleras, pero si bien es cierto, ahora lo que estamos viendo es que el mercado ya empieza a descontar que vamos a entrar en una crisis económica y que esa crisis económica va a generar una menor demanda de crudo. Hemos visto al crudo, el Brent, perder ya también zonas de soportes en un rango lateral y, por tanto, lo que nos indica es que efectivamente esa demanda de petróleo va a caer y que eso pueda provocar mayores caídas en el precio del crudo. De ahí que ese sector que lo estaba haciendo muy bien, pues ahora también está en una fase negativa. Ahí nos sorprendió, Sergio, esta semana en la redacción otro sector defensivo que, sobre todo en épocas de inflación, suele funcionar bien, que es el de la salud, que sin embargo no está dando demasiadas alegrías. No sé si lo tienes muy estudiado también. Sí, yo normalmente lo que suelo hacer es un análisis general de todos los sectores y realmente tenemos a todos los sectores en tendencia negativa, tendencia bajista. No está entrando dinero, no hay mucho interés ahora mismo por parte de los inversores porque, como bien comentabas, muchos piensan, ¿no?, que hay que estar en liquidez porque, bueno, pues entramos en un periodo económico muy difícil en el que vamos a tener una crisis económica global, muy probablemente con aterrizaje duro más que blando. Más que ¿no?, suave, como, sí. Como comentaba la Fed, o como estaba intentando calmar los ánimos. Y en ese entorno, pues muy pocas acciones, muy pocas compañías lo tienden a hacer bien, ¿no? Además, con el aumento de los tipos de interés y el aumento de los costes financieros, pues lo que los inversores están haciendo es tratar de ajustar las valoraciones, ¿no?, ver cuál sería el nivel de valoración real que debería tener el mercado en ese entorno, ¿no? Y bueno, pues algunos analistas de grandes casas de inversión consideran que quizás el PER del S&P 500 debería estar en torno de las 14 veces, todavía estamos en 16, ¿no? Por lo tanto podríamos... Sí, es que también venimos de muy altos, ¿no?, de 20 y pico, si no me falla la memoria. Venimos de una zona muy alta, efectivamente. Me gustaría aterrizar al ámbito local, si te parece, Sergio. Tenemos en el IBEX el grueso de los valores en mínimos también. Si te parece, repasamos alguna de las Blue. Me gustaría centrarnos en Santander, BBVA y Telefónica, y además te preguntaré por uno de los favoritos de nuestra audiencia, que es IAG. No sé si de nuestra audiencia o así en general, pero bueno, dejamos IAG para el final. Empezamos por el Santander, mirando las pantallas de finanzas.com. En el rango semanal, la última semana móvil ha perdido el 5,45, en lo que llevamos de año hasta la fecha el 13,51 y en el último año móvil el 16,72, y aún así en finanzas.com estamos proyectando que caerá más en las próximas semanas. Banco Santander, ¿qué sentimiento te genera teniendo en cuenta que puede ser no tan obvio, igual estoy anticipándome, cosa que no debería, pero puede ser no tan obvio que un escenario de tipos de interés le favorezca tan abiertamente como se está presuponiendo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en ese análisis, ¿no?, en el que efectivamente lo más probable es que siga cayendo más. Es cierto que a la banca le beneficia teóricamente, ¿no?, que haya subida de tipos de interés, porque bueno, la banca europea lleva pues desde el año 2016 con los tipos en 0% y por lo tanto, bueno, pues esas subidas por parte del Banco Central Europeo que están siendo agresivas, teóricamente pues son beneficiosas en términos de rentabilidad. Pero sin embargo, si el mercado descuenta que vamos a entrar en crisis económica, pues eso por otro lado le perjudica, ¿no? Porque la idea de que efectivamente si entramos en crisis va a haber menos proyectos de inversión, menos crédito y por lo tanto eso debería impactar negativamente en sus cuentas. De ahí que tengamos que efectivamente tendencia bajista en el Banco Santander. Últimamente estamos viendo un rango lateral que yo me fijaría sobre todo para comentar los niveles, ¿no? Porque yo me gusta, aparte de hacer análisis general, comentar los niveles, cuáles pueden ser los relevantes.
Bueno, pues si yo me fijo en Santander, para que lo podamos decir, lo tengo aquí directamente en el móvil. Pues mira, ahora, niveles... nos falta la cámara esta de los TikTokers para que te enfoquen el móvil, pero bueno, danos tiempo. Faltaría justamente eso, pero no te preocupes porque lo comentamos y para que quede la imagen generalizada, ¿no? Mira, llevamos desde un rango lateral desde julio entre los 2.32 y los 2.68. Los rebotes no nos han llevado más allá de los 2.68 en las dos ocasiones relevantes, y ahora estamos de nuevo pues viendo caídas potentes, ¿no? La pérdida de los 2.38, de los 2.32, lo que nos indicaría es que efectivamente pues, lo más probable es que sigamos viendo correcciones potentes a futuro en el Banco Santander. La clave está en que no se pierdan esos 2.32. Podría ser que viéramos una corrección de corto plazo y que intentase el mercado aguantar. Y para eso yo creo que es importante que lo que decíamos antes, ¿no? Que el SP500 aguantase esos 3.600. Si fuese capaz de aguantar esos 3.600, probablemente pudiera dar algo de aire también al mercado europeo, ¿no? Que está viéndose en cierta manera penalizado por la posible crisis energética, ¿no? Que vamos a tener aquí, y ese miedo que hay de que entremos en una recesión fuerte en Europa. Pero bueno, yo en este caso no sería muy optimista en el medio plazo de momento, ¿no? Porque no hay ninguna pauta que nos indique que efectivamente haya que ser positivo en la banca, además siendo un sector cíclico, ¿no? Con lo que comentábamos antes. Si realmente entramos en un ciclo económico negativo, pues lo más probable es que a futuro su negocio se vea impactado negativamente. Nos movemos a BBVA, si te parece, Sergio. Pues tenemos algo similar. Sí, voy compartiendo los datos de las pantallas de finanzas.com. En la semana móvil el menos 3,50, en este año, desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy, en el menos 5,56, en los últimos 12 meses ya rompemos las pérdidas del 11%. Y además hemos visto que los intentos de llegar a los 5 euros han fracasado totalmente. Bien, pues estoy leyendo también en nuestras pantallas que nuestro consenso estima un precio objetivo de 6,38 con un potencial de rebote del 35%, pero ya a partir del año que viene. Antes también estamos proyectando caídas potentes para las próximas semanas. Pues mira, justamente tenemos, el BBVA tiene un rebote, ¿no? Que lleva generando pues desde aproximadamente el mes de julio, y ahora mismo pues nos estamos acercando a esa directriz que une los mínimos crecientes desde esa fecha, ¿no? La pérdida de los 4,50 sería una noticia realmente muy negativa y cambiaría el sesgo alcista que hemos tenido, ¿no? De ese rebote de los últimos meses a un entorno otra vez bastante negativo. Si nos vamos a los datos, ¿no? A lo que se espera, para que nos hagamos una idea también en cuanto a ingresos y beneficios para este año 2022, bueno, pues se espera, podemos comentar el Santander, que los tengo también aquí a mano. Sí, por favor. Mira, para el Banco Santander se esperaban unos ingresos de 50.819 millones, que sería un 9,5% más que el año pasado, y unos beneficios de 8.620. Estaremos hablando de un beneficio 0,4% menos que el año pasado. Y en el caso, ya para 2023 sí que aumentarían los ingresos hasta 53.780 millones, que son las previsiones si todo va en línea con lo que los analistas a nivel general esperan, que sería un 5,8% más, y los beneficios aumentarían hasta 8.721 millones, que sería solamente un 1,2% más. Por lo tanto, el mercado está descontando efectivamente que las perspectivas de crecimiento son realmente nulas, ¿no? Que hay poca posibilidad de crecimiento, y si además el entorno vamos al escenario más pesimista, que se entra en una crisis, pues esto se puede ver todavía más impactado negativamente, ¿no? Caso de BBVA, ingresos que se esperan para este año serían 23.089 millones, sería un 9,6% más que el año pasado. Y en beneficios se esperan 5.449 millones, que sería un aumento del 7,5% con respecto a 2021. Para 2023 se esperarían unos ingresos de 23.991 millones, que sería un 3,9% más, y unos beneficios de 5.271, que estaremos hablando de un beneficio un 3,3% menos 2023 que en 2022. Con lo cual, bueno, como vemos, las perspectivas de crecimiento en beneficios son realmente escasas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto el mercado lo está descontando. Si tenemos esa posibilidad de crisis económica, pues el escenario podría ser todavía más negativo. En esos datos puede ser, o al menos yo veo lo que comentábamos, no es tan obvio que un escenario de tipos altos de interés favorezca necesariamente per se a los bancos. Le favorecería si tuviéramos un entorno de subidas de tipos progresivo,
que no impactase radicalmente al crecimiento económico, ¿no? Ajá. Muy bien, vamos a Telefónica, si te parece. En la última semana móvil el menos 8,19%, este año el menos 4,45%, y en el último año móvil, es decir, los últimos 12 meses, el menos 6,75%. Y creemos que la promesa siempre de un dividendo por encima del 8% aproximadamente está seduciendo al inversor como sustituto de otras virtudes que igual ya sí se han empezado a deteriorar un poquito, aunque Telefónica arrancó bastante bien, al menos en el primer semestre lo hizo bien. A partir de aquí, Telefónica sí es de las blue que nosotros sacamos de las proyecciones para las próximas semanas de importantes caídas. Pero bueno, Sergio, coméntanos tú cómo ves al valor. Bueno, pues de momento es cierto que se ha deteriorado bastante el sector, lo había venido haciendo bien en general en Europa, pero bueno, quizás la expectativa de subida de tipos de interés por un lado y por otro lado la expectativa de que el consumo se pueda ver impactado negativamente, que pueda hacer que ciertos productos, ¿no?, más de, pues decirlo, más de lujo, como pueda ser pues televisión o teléfono, pues que se puedan ver perjudicados, pues está haciendo que las telecos no estén pasando por su mejor momento, ¿no? Fijaros que Telefónica perdió la directriz que unía los mínimos crecientes que había generado desde finales de 2020, desde octubre de 2020 aproximadamente. Y bueno, lo ha perdido con muchísima fuerza. Tenemos un canal alcista roto por la parte inferior que nos indica que la presión vendedora está siendo potente, ¿no? Con lo cual, es cierto que, bueno, por otro lado podemos pensar que están sobrevendidas las acciones porque llevan mucho tiempo cayendo con fuerza, y que, bueno, pues eso nos podría dar lugar a que más pronto que tarde pudiera venir algún rebote, aunque solo sea simplemente por la sobreventa. Pero yo, en el entorno en el que estamos, viendo las perspectivas de consumo futuro que podamos tener, yo no sería demasiado optimista tampoco en Telefónica, a pesar de que, si nos planteamos en los fundamentales, podemos decir que si hacemos valoraciones por múltiplos o por descuentos de flujos de caja, incluso podría estar bastante barata, pero la que es la situación macroeconómica actual no está beneficiando a las telecom, ¿no? Y de ahí estamos viendo que no está entrando dinero. O sea que de momento, lo que son los inversores no se están planteando invertir en este sector. Entonces, habría que esperar a que realmente genere algún suelo de mercado y que empecemos a ver interés en esas rotaciones que se suelen hacer cuando empieza el mercado ya a plantear cambios, ¿no?, que puedan ocurrir de política monetaria o de crecimiento económico futuro, pues que puedan beneficiar. Por lo tanto, a corto plazo muy sobrevendida, pero está cayendo como un cuchillo todavía, ¿no? Entonces hay que esperar a que genere un suelo y a partir de ahí ya, pues yo me plantaría más adelante. Si tenemos un cambio de tendencia, pues bueno, vamos a intentar buscar rebotes, pero seguiremos estando en una tendencia bajista. Ya que hablas de caídas a cuchillo, vamos a por una de las favoritas de la audiencia, IAG, como comentábamos hace unos minutos. Datos de finanzas.com esta semana, el menos 8,52. En una perspectiva temporal corta vemos que tampoco le está afectando, o sea, le está afectando para nada en positivo los augurios que pueda haber sobre macro, en los augurios económicos que se están viendo. Estamos viendo que se está castigando excesivamente también al sector de las aerolíneas con la posible recesión, ¿no? Esta caída del 8,52 en menos de una semana, cuando se han empezado a conocer datos macro, ya nos da alguna pista. Termino y te doy la palabra. Este año, desde el 1 de enero hasta hoy, el menos 33,80, y aquí la caída a cuchillo los últimos 12 meses en el último año móvil, menos 44,92, y una referencia la tenemos en el 1,14 aproximadamente. Bueno, aerolíneas, IAG. Bueno, pues las perspectivas de las aerolíneas, la verdad es que cuando todo parecía que podía empezar a mejorar, que era una vez que salíamos de la pandemia, pues bueno, hemos visto el precio del petróleo disparado, los gastos de las compañías aéreas pues se han disparado también, a pesar de que hemos visto por otro lado que bueno, que ha habido una fuerte demanda en verano de viajes, pero resulta que, claro, tenemos por un lado el petróleo alto, que sigue estando alto a pesar de que está ahora en fase correctiva, y por otro lado tenemos las perspectivas de que vamos a entrar en una crisis económica fuerte, y qué es lo que los consumidores hacen, ¿no?, en un momento en el que hay incertidumbre sobre el devenir de la economía. Pues uno de los gastos en los que uno para, ¿no?, es decir, no voy a viajar, por lo menos me voy a quedar en mi casa, vamos a intentar gastar la casa del pueblo lo menos posible, ¿no? Eso sería lo habitual, efectivamente, como dices, ¿no?, la casa del pueblo y a verlas venir. Entonces, bueno,
técnicamente lo que decíamos, ¿no? Es que se está cayendo a cuchillo desde hace muchísimo tiempo, tenemos una tendencia claramente negativa. Lo único que podríamos plantear como interesante, que quizás pudiera servir como algún ligero toma de aire, es que estamos muy cerca ya de los mínimos que tuvimos en el año 2020, ¿no? Con todas las caídas, el mínimo llegó, vamos a plantear exactamente la zona en la que tuvimos 0,9840. En el momento en el que estamos hablando está cotizando en el entorno de los 1,14, con lo cual, podría haber ahí algún tipo de rebotillo de corto plazo, pensando en que efectivamente pues ha llegado a un nivel relevante psicológico, ¿no? La zona del euro también, por acción. Bueno, pues podría ser, pero a nivel general es cierto que hay poco optimismo en que los viajes puedan tener un gran crecimiento futuro. A pesar de eso, es cierto que la compañía ha dicho que espera que este año al final acabe con beneficios. Las previsiones inicialmente no eran esas, ¿no? Se esperaban que para este año los ingresos aumentasen hasta 21.563 millones. Eso es un 155% más que el año pasado. Y que los beneficios, que en este caso sean pérdidas para este año del 226,81 millones, aunque la empresa dice que puede entrar en beneficios. En caso de cumplir esta pérdida de 226 millones, mejoraría los resultados del año pasado en un 92%, que lo cual estaría muy bien. Y para el año 2023 sí que es cierto que aquí ya se espera que pudieran entrar en beneficios. Vamos a ver. Claro, habrá que esperar un poco. Claro, cómo va evolucionando la situación, ¿no? ¿Crees que los líos políticos que hay en el Reino Unido, que se están trasladando de una manera prácticamente inmediata hacia la cotización de la libra, afectarán a IAG, o es algo que puede quedarse descansada, al menos en ese flanco? Bueno, la verdad es que tanto la libra como el euro pues han desplomado este año fuertemente, ¿no? Contra el dólar y contra el franco suizo, otra de las divisas más defensivas, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo en el Reino Unido? Pues bueno, pues los líos políticos, como bien has comentado, ¿no? La salida de Boris Johnson, nueva primer ministro ahora, el ministro de Finanzas dice que quiere bajar impuestos y que el mercado duda, ¿no? De cómo se financiará eso, financiar esos impuestos, si va a ser con más deuda o va a ser recortando, ¿no? Recortando gasto. Habrá que ver ahí todavía, ¿no? Hasta falta que nos diga exactamente cómo lo quiere financiar. Pero bueno, de momento sí que ha causado terremoto en la deuda, en el yield, ¿no? En la deuda a 10 años, y eso, bueno, pues ha generado incertidumbre y ha generado desconfianza, provocando mayores caídas en la libra, porque también se espera que el Reino Unido entre en crisis económica. La verdad es que lo tiene bastante complicado, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra, incluso subiendo tipos para hacer que tanto la libra como el euro puedan tomarse un aire, ¿no? En la caída fuerte que llevamos. Esto es muy preocupante, ¿no? Porque al final tanto el Reino Unido como Europa estamos importando inflación. Compramos materias primas en dólares a un precio, a un dólar muy fuerte, y si tenemos un problema de inflación, pues seguimos importando inflación. Entonces, la libra, bueno, pues de cierta manera debería afectarle negativamente tanto a libra como el euro a niveles bajos en este caso a IAG, ¿no? Y a otras compañías aerolíneas pues de Europa que cooperen en los dos mercados. Al final, bueno, como decimos, parte de las aerolíneas tienen que consumir derivados del petróleo y eso se paga normalmente en dólares, ¿no? Por lo tanto, tienen que pagar una cantidad mayor de dólares, de libras o de euros, para poder hacerse con ese combustible, ¿no? Entonces, bueno, es negativo también. Sergio, pues ha sido como siempre muy, muy pedagógico. Hemos tomado muy buena nota. Y como siempre, gracias por hacer podcasting con nosotros. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Y a vosotros, amigos inversores, sabéis, cada mañana tenéis una cita con Alejandro Ramírez y sus hechos relevantes, que son absolutamente necesarios para empezar a operar en los mercados. Sus episodios están disponibles, como también sabéis, a partir de las 7 de la mañana. Y nosotros nos reencontramos al cierre de los mercados europeos. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.